Hola, mi nombre es Guillermo Vega, esto es una prueba piloto, soy estudiante de la Universidad Pontificia Bolivariana de la carrera de Ciencias Políticas. Hoy voy a responder la pregunta de qué pasaría si Aristóteles viniera a los tiempos actuales, qué pensaría de las costumbres políticas, las instituciones, las prácticas que tenemos hoy en día y demás. Para Aristóteles la política es un hacer completamente práctico, por lo que yo pienso que hoy en día le extrañaría bastante que se voten en las democracias muchas veces por el más retórico, por el sofista. Eso sería una de las, y no mediante algún método para alguna manera verificar el pensamiento, la capacidad práctica y prudencial, es decir, de la prudencia de los políticos. Como ya dije, para Aristóteles la política es una ciencia práctica y también es la ciencia maestra. Esto quiere decir que el resto de ciencias y haceres y esferas que se desarrollan dentro de una sociedad están tremendamente determinadas por lo que pase en la política precisamente. O sea, es la ciencia que engendra al resto de las ciencias, al resto de los haceres. Aristóteles vería tremendamente claro cómo cuando en un estado, en un gobierno, las cosas suceden de la mejor manera, todas las esferas y todas las demás cosas que están dentro de la sociedad también lo hacen. Y cuando no, pues hay crisis y demás problemas. Yo pienso también que él seguramente tendría bastante que decir al respecto de eso que se dice, de si es mejor tener el bien individual o que vale más el bien individual al bien común. Yo pienso que Aristóteles tendría bastante que decir al respecto. Aristóteles realmente no tendría problema con que la gente tuviese una vida privada, una vida práctica que le resulte en un bien individual, pero sí estaría en desacuerdo que ese bien individual supere y sea más importante que el bien común. Yo pienso también que el pensamiento aristotélico de la prudencia política y de la política como un hacer práctico está muy relacionado con la razón de Estado que propone Nicolás Maquiavelo. No obstante, Nicolás Maquiavelo hace énfasis en que la política y la moral directamente no están relacionadas, mientras que para Aristóteles sí hay una relación un poco más profunda, pero que la prudencia política consiste en precisamente estaría en saber usar precisamente digamos, esa moralidad para un bien común a posteriori, un bien común mucho mayor. Así que yo creo que Aristóteles estaría bastante de acuerdo con ciertas prácticas que llevan a cabo ciertos estados hoy en día que cumplen, digamos, con estos requisitos. Para Aristóteles la justicia vendría a ser algo mucho más general, serían principios, valores y este tipo de cosas, mientras que la equidad sería una justicia particular para cada caso. Por ejemplo, la JEP en el caso colombiano sería un ejemplo de lo que es la equidad, por eso se llama Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Por qué? Porque excede la justicia. Está claro que lo hecho durante el conflicto armado excede las reglas y las normas generales del Estado colombiano, por lo cual el tratamiento de estas conductas requiere una jurisdicción especial, una equidad. Para Aristóteles lo que garantizaría que ese actuar prudente que de alguna manera ignora para maximizar después los beneficios, los principios generales de la justicia, es decir, de cierta manera también actúa de una manera equitativa según lo que dijimos ahorita. Lo que garantiza que esto los políticos lo hagan por el bien común es la filia. La filia se entiende como relaciones amistosas o de amistad que no necesariamente tienen por qué ser solamente entre amigos, sino también con la pareja, con los hijos, con los papás, con la comunidad, con la nación, con el barrio, etcétera. Es por eso que yo pienso que todo este tipo de, por decirlo así, filosofías que surgen hoy en día, que son extremadamente y que tienden hacia el individualismo y hacia ignorar absolutamente la sociedad y solo pensar en sí mismos, en definitiva que solo importe uno mismo, yo creo que Aristóteles vería todo esto con bastante desdén porque eso quitaría precisamente la fidelidad de los políticos y que persigan solo sus intereses individuales. En el caso de, por ejemplo, España y Cataluña, nosotros no sabríamos exactamente qué es lo que pensaría Aristóteles al respecto, si estaría a favor o en contra de los movimientos separatistas. Es decir, él no sabría exactamente decir con claridad, ni podríamos decir qué es lo que pensaría sobre cuál es el verdadero o la verdadera nación, por ejemplo, de la gente que está en Cataluña, si es Cataluña o si es España o si es ambas. Sin embargo, Aristóteles sí piensa que una sociedad política entre más pequeña es mucho más fácil de administrar y de tomar decisiones y de entender precisamente lo que él llamaba el régimen, que serían como las prácticas, las instituciones y lo que de alguna manera quiere la gente de la ciudad. Si para Aristóteles la política es algo evidentemente práctico
y que requiere de cierta manera una prudencia para actuar de manera equitativa, es decir, como para un caso particular, pues también se requiere mucho conocimiento sobre la situación particular. Entonces, él seguramente estaría encantado y apoyaría y pensaría que es necesario tener todos los servicios de inteligencia que un Estado los tuviese. En un caso, pues los estados más poderosos como Estados Unidos, Rusia, China los tienen muy desarrollados. En Colombia la inteligencia se utiliza mucho más para cuestiones militares que para otro tipo de cuestiones, así que seguramente Aristóteles, por ejemplo, pensaría que Colombia necesitaría otros servicios de inteligencias para poder tomar mejores decisiones políticas basadas en el conocimiento. Para Aristóteles, lo justo y una decisión de alguna manera acertada de un político tiene que ver mucho con el régimen. Para Aristóteles, el régimen es, por decirlo así, lo que la gente de la propia ciudad piensa, lo que la propia gente quiere o aceptaría. Por ejemplo, es poco probable que en Colombia se acepte la Sharia. Y en España tienen problemas con la religión musulmana precisamente por esto, mientras que en Oriente Medio evidentemente no hay tanto conflicto con la implantación de la Sharia. Como para Aristóteles lo justo es una convención social, en cuanto al aborto, él pensaría exactamente eso, que no primaría necesariamente ningún principio moral ni nada, sino lo que la propia sociedad decida. Parte de la labor de los servicios de inteligencia hoy en día, pensaría Aristóteles, estaría enfocada precisamente a conocer profundamente este régimen para tomar mejores decisiones, o sea, el querer del pueblo. Es decir, la legitimidad de una ley o la legitimidad de una acción política no viene dada por el discurso retórico que el político dé, sino por este régimen, por lo que quiera el pueblo, la disposición del pueblo, de las organizaciones que conforman ese pueblo o esa ciudad o ese país o ese estado. Por ejemplo, en el caso colombiano, eso nos lleva a repensar la política de paz total de Petro, puesto que pues evidentemente, retóricamente, en cuanto a los argumentos y así, pues sería lo más razonable, pero a lo mejor esa política, dado el régimen actual de Colombia y los grupos armados organizados, no se puede dar. Siguiendo con el tema de seguridad, Aristóteles la considera algo tremendamente importante, a su vez como tener un ejército bastante poderoso y tener muy buenas relaciones internacionales para asegurarse la paz y un buen comercio. En cuanto, siguiendo con las relaciones internacionales, la globalización y el poder que tienen algunas empresas transnacionales que serían asociaciones privadas seguramente impactaría mucho a Aristóteles, puesto que las empresas privadas al ser una asociación privada no tendrían por qué tener más poder que el Estado, que el gobierno, que es la asociación primaria, la ciencia maestra detrás del resto de esferas de la sociedad. Y seguramente también le llamaría bastante la atención el dominio que ejercen ciertos estados, ciertos gobiernos sobre otros. No obstante, para Aristóteles sí es importante mantener unas buenas relaciones, digamos, de desarrollo mutuo y de no expansión y de amistad y no de guerra con las demás ciudades y asociaciones políticas. Sociedades políticas, perdón, porque él dice que de alguna manera si se tratan mal es como un efecto boomerang que tarde o temprano regresa. Él lo vivió, por ejemplo, en Atenas. Es decir, que si se tratan mal otros estados, pues tarde o temprano, digamos, se van a vengar. En cuanto a la democracia, hoy en día seguramente él estaría bastante desencantado, puesto que pensaría que realmente la democracia no garantiza que se tomaran las mejores decisiones en la sociedad política. De hecho, Aristóteles pensaba bastante mal de la democracia, porque para él una buena decisión es porque lo es y no porque mucha gente piense que lo es. De nuevo, tiene que ver mucho con esa prudencia política, con esa practicidad en la política, con esa razón en la política encaminada al bien común. Por eso Aristóteles estaba mucho más de acuerdo con las reformas que con las revoluciones. Pero sin importar todo esto, para Aristóteles siempre es mejor tener un gobierno, tener una sociedad política, unas leyes, una justicia, una equidad, así sea, digamos, injusta o poco beneficiosa, que tener nada, es decir, tener la anarquía. Por último, y sintetizando un poco Aristóteles, la cuestión a la que él se refería no era tratar de buscar una sociedad ideal y tratar desde la política hacerla, sino que para él lo más importante era tener un buen método, unas buenas formas que garantizaran que siempre se esté tomando la mejor decisión posible. De ahí los servicios de inteligencia. Por último, yo creo que Aristóteles estaría bastante encantado con todas estas nuevas tecnologías, con las redes neuronales, los algoritmos, la inteligencia artificial, y las utilizaría precisamente para eso, para garantizar que se tome constantemente las mejores decisiones. Entonces, bueno, esto sería lo que yo pensaría que Aristóteles haría hoy en día. Muchas gracias.